Un saludo a todos. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro, primero que nada, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder explicar esta lección de la escuela sabática, comentarla y pedirte que bendigas a todos aquellos que escucharán este canal y a los que estudiarán también por su propia cuenta, harán un análisis de esta lección. Permite que lo que aprendamos aquí con tu ayuda pueda ayudarnos a prepararnos para la pronta venida del Hijo de Dios. Gracias por escucharnos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es la lección número 9 y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. En esta semana vamos a estudiar esas oraciones, esos ruegos que hicieron los hombres de Dios, en especial David, que escribió los salmos mesiánicos. Eran oraciones que ellos hacían en momentos de dificultad, en momentos que estaban pasando situaciones en las cuales rogaban al Señor. Posiblemente ellos no sabían, pero guiados por el Espíritu Santo, escribieron temas que revelan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, escenas exactas de lo que vivió el Hijo de Dios para poder pagar nuestros pecados, cómo estará escrito, como vemos, su divinidad, cómo está escrito su celo por el templo de Dios, cómo se nos presenta como el buen pastor, la traición, su sufrimiento, inclusive sus huesos ya estaban predichos que no iban a ser quebrados, su muerte, su resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Dice nuestra introducción, todo está allí muchos años antes. David vivió tal vez 900, 1000 años antes del Señor. Sin embargo, en estos ruegos plasmó, nos dejó a nosotros la palabra segura más profética, ¿verdad? A la cual hacemos nosotros bien en estar atentos. Así que vamos a estudiar algunos de esos salmos y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos entender que lo que el Señor dice siempre se cumple. Y al conocer estas profecías que tienen que ver con el ministerio de Cristo, nosotros podemos tener la seguridad que las demás profecías que se están cumpliendo y que se cumplirán antes de la venida del Señor Jesús, también, mis queridos hermanos, son una realidad en el tiempo en el que estamos viviendo. Así que vamos a proseguir con el estudio, con el comentario de la lección de la escuela sabática. El día domingo tiene como título El Pastor Divino y Abnegado. Vale la pena decir que en esta lección hay muchos salmos que se citan. Aquí citaremos algunos que nos van a ayudar a poder comentar esta lección, pero nosotros le suplicamos, yo le pido que usted pueda leer todos estos salmos y, como siempre decimos, estudiar por propia cuenta, ¿verdad? Esta lección que nos va a ayudar, mis queridos hermanos, a entender el ministerio de nuestro Salvador. Así que, por favor,
lea todos los pasajes. Vamos a leer algunos aquí en esta mañana que tienen que ver con nuestro pastor divino y abnegado. Leamos el Salmo 23. Es un salmo muy conocido por todos los cristianos y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David había sido pastor. Él sabía cómo cuidar a las ovejas, mientras otras naciones tenían diferentes símbolos como el águila, el oso, animales feroces. David escribe este salmo y dice: Jehová es mi pastor. Reconocía a Dios como aquel, ¿verdad?, que lo cuidaba, porque la lección nos dice que la imagen del Señor como pastor nos debe recordar a nosotros su cuidado. David sabía que él protegía a sus ovejas y que deseaba ser una de esas ovejas para ser protegidas por el Dios poderoso. La lección nos dice que esta figura nos recuerda la cercanía que tiene Dios con su pueblo. Nos recuerda que Dios cuida cada oveja, te conoce, me conoce por nombre. También la lección nos dice que esta figura nos recuerda que nosotros somos propiedad del Señor. La lección también nos recuerda que el plan de Dios era que los reyes fueran los pastores del rebaño del pueblo de Israel. Sin embargo, lamentablemente en muchas ocasiones fallaron, no solamente porque no cuidaron a esas ovejas, sino porque lamentablemente hasta le dieron muerte. Por eso la lección nos dice que el único que es el buen pastor es Cristo Jesús. Aquí nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos aquí entonces, como ya mencioné, que el único digno de ser llamado el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pone la vida por amor a nosotros. Él no es asalariado. Y la lección nos dice que, qué paradoja, ¿no? Él, que es el pastor, se convierte en la oveja, y esa oveja es sacrificada para que hoy y tú podamos tener vida eterna. Pero también la lección nos dice que esas ovejas que Él cuida, que tienen una relación con Él, conocen a su pastor. Así que, mis queridos hermanos, estas ovejas mantienen una relación estrecha. Y David, a pesar de que cometió errores, él conocía al Señor y quería que él
fuera su guía, su rey. Así que, mis queridos hermanos, en este día la lección nos llama a meditar en ese amor, en ese conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, en ese amor que Él estuvo al estar dispuesto a sacrificarse para que tú y yo tengamos vida eterna. Ojalá que nosotros podamos conocer la voz de nuestro pastor, el buen pastor, para poder seguirle e irnos a morar con Él a esos prados que nos tienes preparados de vida eterna. Una cita del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 400 y 401. Cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero. Se harán esfuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el redil regresarán para ir en pos del gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente común ante el enemigo. Ante el creciente peligro, cesará la lucha por la supremacía. No habrá más disputas para decidir quién es el más importante. Ninguno de los creyentes fieles dirá, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Pedro. El testimonio de cada uno será, me aferro de Cristo, me gozo en Él porque es mi Salvador. Es cierto que nos esperan momentos difíciles, pero dice aquí que las ovejas fieles escucharán la voz del pastor verdadero. Eso significa que hay pastores falsos y que lamentablemente muchos los escucharán. Sin embargo, nosotros nos aferraremos a nuestro Señor. Y aunque esos momentos sean difíciles, Cristo nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aferrémonos a esta promesa y confiemos que el Señor nos va a ayudar en esos momentos de dificultad. No tenemos nada que temer. El día lunes tiene como título El Mesías Sufriente. Y aquí debemos estudiar el Salmo 22. Este salmo es un salmo impresionante, como veremos, porque nos relata los sufrimientos del Hijo del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor Jesucristo cita estas palabras, Elí, Elí, lama sabactalí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Es algo maravilloso que este salmo escrito posiblemente más de 900 años que el Señor Jesús viniera a esta tierra, ya nos dice todo lo que tenía que ver con sus huesos, expresa su sufrimiento. La lección nos dice que esa imagen de perros, de toros fuertes, de leones rugientes, resaltan
la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se le compara, dice, con un gusano inofensivo e indefenso en sus horas finales a manos del pueblo. Ya estaba profetizado. Lo triste es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, este gusano, como dice aquí, inofensivo, al cumplir las profecías, al morir en la cruz del Calvario, fue exaltado por el Padre, y aquel a quien no aceptaron como su Salvador, como el Mesías, como el garante por los pecados, primero porque vino a su pueblo y por supuesto por toda la humanidad. Lamentablemente, aquellos que no lo hicieron perecerán en su iniquidad. Sin embargo, nosotros leemos en la palabra del Señor que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y como les dije, el mismo Señor Jesucristo cita este salmo en el capítulo 21 del libro de San Mateo, donde dice que esa piedra, ¿verdad?, que andaba por allí rodando por muchos años, era la piedra perfecta que cabía en el templo, en una esquina, y Cristo, mis queridos hermanos, era esa piedra donde dice que muchos necesitamos golpearnos allí para que ese orgullo se nos quite y podamos entender realmente que nuestro Salvador sufrió, se humilló por nosotros, y esa piedra purificará a algunos y aplastará a otros. Pero nosotros, mis queridos hermanos, que estamos estudiando esta lección de la escuela sabática, que con la ayuda del Espíritu Santo entendemos a medias tal vez qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, porque tenemos que recordar que el estudio de la salvación, que su sacrificio en la cruz del Calvario, lo seguiremos estudiando por toda la eternidad. Pero lo que se quiere explicar en este salmo y otros salmos que usted debe leer en este día es el sufrimiento que pasó el Hijo de Dios para poder salvar a esta humanidad. Realmente la cruz está allí con todo su sufrimiento, el Cristo agonizante que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió la muerte eterna para que tú y yo no tengamos que sufrirla. Hoy nosotros descansamos, tenemos que bajar al sepulcro, pero es algo momentáneo, porque gracias al Señor que venció la muerte, nosotros tenemos también la esperanza algún día de levantarnos. Y si estamos vivos, ya sabemos que seremos transformados y estaremos con Él por la eternidad. Pero todo esto, mis queridos hermanos, costó gotas de sangre al Hijo del Señor. Esa humillación, ese sufrimiento que nosotros no podemos entender, pero que cuando estemos delante del trono de su gracia, tiraremos las coronas y seguiremos estudiando y predicando a aquellos mundos que no han caído, lo que ha hecho el Salvador, para que nosotros tengamos la oportunidad hoy de poder gozar de la vida eterna que Él nos dará. El día martes tiene como título Siempre fiel a su pacto. Leamos el Salmo 132, versículo 10 y versículo número 12. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró a Jehová David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí vemos que Dios le promete a David
que su descendencia siempre estaría en el trono. Era una promesa para David, pero nosotros sabemos que Cristo iba a venir de la descendencia de David. Ahora, cuando nosotros estudiamos los reyes que gobernaron a Israel y a Judá, porque sabemos que en el año 931 lamentablemente se dividen. 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en el sur, en Jerusalén, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. En el reino de Israel, allá en el norte, hubieron 20 reyes, ni uno solo fue bueno. Y vemos que acá en Judá, que era de la descendencia de David, hubieron también 20 reyes, 8 de ellos siguieron al Señor. En otras palabras, no todos los reyes realmente fueron a Dios, sirvieron a Dios. Dios pudo, mis queridos hermanos, deshacer este pacto, porque el pacto estaba basado no solamente en el compromiso de Dios, sino que ellos también deberían de haber cumplido este pacto que hicieron entre Dios y los reyes, o entre David, ¿verdad? La descendencia de ellos. Sin embargo, como vemos, hubieron 12 reyes malos y algunos de ellos fueron muy malos. En otras palabras, no cumplieron con el pacto del Señor. Sin embargo, dice el Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. El versículo 38 de este salmo dice, del 89, dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos tus vallados, has destruido tus fortalezas. Mi querido hermano, si este pacto hubiera dependido del hombre y realmente se hubieran cumplido los términos, tú y yo hoy tuviéramos sin esperanza. Sin embargo, dice aquí esta lección que Dios se mantuvo siempre fiel a su pacto. Aunque ellos lo violaron, Dios, mis queridos hermanos, cumplió su promesa y envió a su Hijo, a pesar de todos esos errores y pecados que cometieron esos reyes, que en algunos casos fueron muy graves. Dios cumplió y mandó a su Hijo, a pesar de todo eso, para que podamos ser salvos. O sea, como dice la palabra del Señor, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora, esto no solamente tiene que ver con los reyes. Seguramente tú y yo cometemos errores. Algunos los cometemos y después le pedimos perdón a Dios, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero hay algunos, mis queridos hermanos, como estos reyes, que lamentablemente deciden hacer el mal. Sin embargo, Dios sustenta. Dios, a pesar de todo esto, les provee. Y es el amor de Dios a ese pacto lo que debería hacer que nosotros caigamos de rodillas, le pidamos perdón y le podamos agradecer, porque a pesar de todo lo que hacemos, la maldad, el Señor todavía se mantiene fiel. Algún día Él vendrá, como ya hemos estudiado en otras lecciones, y finalmente Él bendecirá, dará el premio de acuerdo a nuestras obras y estaremos con Él. Quiera el Señor que todo lo que estudiamos esta lección realmente podamos volvernos a Él, pedir perdón si estamos haciendo algo que no es correcto, apartarnos del mal y por amor a Él, al ser fiel, mi querido hermano, cuando en el momento hemos sido infieles, podamos decidir realmente entregarnos, trabajar para Él, buscar a otros y decirle quién es nuestro Señor, santo y misericordioso. Ahora, vale la pena mencionar algo en esta lección, y es que aquí se hablaba acerca del primogénito, y quisiera
tocar tal vez algo de esto. Vamos a leer el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del 15 al 20 para tener más amplio el concepto. Y es que la visión nos habla acerca de la palabra primogénito. La palabra primogénito en el idioma griego es la palabra prototokos. Esta palabra está compuesta de dos palabras. La palabra protos, que significa noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor. Y la palabra ticto, que denomina la palabra tocos. Y esta palabra significa alumbramiento, dar a luz, nacer. O sea que lo que la palabra primogénito en realidad significa en el idioma griego, prototokos, es que nació el noble, nació el primero, el principal, el influyente, el mejor. Porque los testigos de Jehová creen que la palabra primogénito significa el primer nacido. Y como ellos no creen que Cristo es Dios, sino que es un ser creado, aplican esta palabra para enseñar a las personas que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Esto es una falacia, una mentira, como veremos aquí en este contexto. Y es muy interesante que usted ponga atención, marqué en blanco todas las veces que aparece la palabra todo, valga la redundancia, ¿verdad? Así que la palabra primogénito, como vimos también en el estudio de este día, se aplica a David porque iba a ser el principal. Sin embargo, David no era el primero. El primer hijo de su papá era el hijo número 8, pero llegó a ser el preeminente, el rey de Israel. Y asimismo se usa esta palabra para aplicársela a Cristo como el superior, el mejor, el primero, el más exaltado. Pero leamos el contexto de este pasaje y no nos quedará la menor duda. Él, cuando dice aquí él, está hablando de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito, dice aquí, de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, mi querido hermano, Cristo es todo, ¿verdad? Así que el apóstol San Pablo quiere dejar bien claro que el Señor Jesús es el prototokos, el noble, el primero, principal, influyente, el mejor. Cristo, mi querido hermano, debería ser también todo en nuestra vida. El día miércoles tiene como título Rey eterno de poder incomparable. Nos dice aquí, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentará nuestro poder. En este día nosotros
vemos que el Señor vendrá algún día como ese Rey eterno, poderoso, incomparable. Nos habla acerca de la resurrección de Cristo y de el triunfo de sus enemigos. También nos da la esperanza que tenemos sus seguidores de poder estar con Él y disfrutar de la vida eterna. Así que dice aquí, finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos, hacer de los enemigos un estrado, como veremos en el Salmo 110, es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente, de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos, derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Y agrego una nota aquí, una nota misericordiosa, ¿no? Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. Dios quiere, mis queridos hermanos, que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, ese niño que vino una vez indefenso, ¿cómo se lo llama? Ese gusano inofensivo, aquel que fue traicionado, aquel que fue perseguido, ultrajado por los perros, por los toros fuertes, por lo que venimos estudiando, algún día saldrá del santuario y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señor. Así que nosotros estamos esperando ese momento, vivimos para eso, predicamos por eso, estamos ansiosos de verlo, pero al mismo tiempo nosotros queremos también, si tenemos el amor de Dios, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que el vecino conozca a este Rey que vendrá, porque cuando Él venga, mis queridos hermanos, y salga del santuario, entonces la gracia ya habrá terminado. Tenemos esperanza, necesitamos más que nunca cumplir el mensaje del tercer ángel, predicarle a todos que el Señor vendrá, que nos salvará y que todo aquel, dice aquí, que hace esto es bienaventurado. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz del rostro del Señor. Así que vendrá ese Rey eterno de poder incomparable a salvar a sus hijos. Quiera el Señor que nos estemos preparando, que al estudiar esta lección, al recordar estos salmos, nosotros realmente podamos aferrarnos de esta promesa. Dice aquí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ojalá que podamos estar preparándonos para vivir, mis queridos hermanos, en la hermosura de la santidad del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es cierto, Cristo es la santidad, pero Cristo también nos transforma. Debemos estar preparados a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos llevar lo único que podemos llevar, que es nuestro carácter, y estar en ese día de parte del Rey eterno y no de parte de aquellos enemigos al cual, según esta figura, Dios pondrá sus pies, porque serán vencidos todos aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios, que han estado de parte de Satanás para obstaculizar la obra. Sin embargo, nosotros estamos esperando, dice aquí, para ofrecer voluntariamente, ¿verdad?, en ese día y ver ese poder. Así que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que estemos preparados para recibir a nuestro Señor. El día jueves nos habla acerca de un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Aquí vemos el Salmo 110, capítulo 4, versículo 7, que dice, juró a Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 14, vamos a encontrar la historia de Abraham, cuando valientemente, guiado por el Señor, va a rescatar a su sobrino Lot. Y cuando regresa, vemos ahí en los pasajes que tanto el rey de Sodoma como Melquisedec van a recibirlo, y entonces Abraham, ¿verdad?, le entrega los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendice. El apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, ¿verdad?, después usa esta analogía para decir que Cristo vendrá según ese orden. Y lo que quiere enseñar el apóstol San Pablo, utilizando esta analogía, es que el sacerdocio que iba a venir no iba a ser un sacerdocio que vendría de los levitas, un sacerdocio que por su debilidad moría, un sacerdocio que por ser dirigido por pecadores tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, sino que este sacerdote que iba a venir según el orden del Melquisedec vendría de otra tribu, y nosotros sabemos que Jesucristo vino de la tribu de Judá. Yo les estoy explicando esto porque muchas personas creen que Melquisedec era Jesucristo que le apareció a Abraham. Sin embargo, yo no tendría tiempo para explicarle, porque estoy haciendo un trabajo casualmente en la universidad que estoy estudiando acerca de este tema, porque mi profesor cree también que Melquisedec fue una aparición, una digamos eutefanía que le apareció a Abraham, o sea, Cristo, ¿no?, le apareció a Abraham, y que realmente pues por lo que explica el apóstol San Pablo, que no tiene día de fin, ni se sabe cuándo murió. Sin embargo, lo que se está explicando ahí simplemente es que Melquisedec no tiene un registro de cuándo nació ni cuándo murió. Sin embargo, Elena G. de White dice que Melquisedec no era Cristo, y para mí eso es suficiente. Así que lo que quiere explicarse entonces en esta lección, en este día, es que Cristo no solamente es un rey poderoso, sino que también es un sacerdote, un sumo sacerdote. Ahora, este sacerdote no necesita ofrecer sacrificios cada día, porque como ya vimos, él se ofreció a sí mismo una vez para siempre, y ahora, a causa de ese sacrificio perfecto, mejor, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ir a él, y él intercede por nosotros. Es un sacerdote perfecto, ¿verdad?, que según el orden de Melquisedec, de modo o del mismo modo que Melquisedec no pertenecía al sacerdocio levítico, también nuestro Señor Jesucristo pertenecía a otra tribu. Pero vamos a leerlo para que nos quede bien claro en el libro de Hebreos. Vamos a leer todos estos pasajes del Hebreos 7, 20 a 28. Hay otros pasajes más que están en Hebreos capítulo 5, pero creo que con esto nos va a quedar claro. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando de los levitas. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Y entonces el apóstol San Pablo cita el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora todo lo que está en este pacto es eterno. La ley en el Antiguo Testamento fue escrita en tablas de piedra. Hoy la ley está escrita en nuestro corazón. En el antiguo pacto había un santuario terrenal. Hoy sabemos que hay un santuario celestial. Antes los sacrificios eran hechos
de corderos y diferentes clases de animales, puros por cierto, pero hoy ese sacrificio es Cristo, quien murió como cordero, era el símbolo, o todos estos corderos simbolizaban a Cristo Jesús, así que el pacto realmente es el mismo, pero tiene, mis queridos hermanos, elementos eternos, elementos perfectos que no son de esta tierra, sino que realmente pues fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió todos estos tipos que habían acerca de él, la sombra. Él realmente es el cumplimiento de todo. Y entonces aquí dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto de posterior a la ley se está refiriendo a la ley del sacerdocio. Así que lo que esta lección nos enseña en este día jueves es que Cristo es un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote está para interceder por nosotros siempre. Ese sumo sacerdote es eterno. Ese sumo sacerdote vino de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Así que, mis queridos hermanos, esos otros sacerdotes estuvieron trabajando, ofreciendo sacrificios hasta que vino el verdadero sacerdote. Y ese sacerdote está en el santuario celestial intercediendo por ti, intercediendo por mí. Valdría la pena que al ver, mis queridos hermanos, estos salmos, nosotros podamos pedirle perdón al Señor. Hoy tenemos tiempo todavía de enviar nuestros pecados, confesarlos, y el Señor allá en el santuario celestial, mis queridos hermanos, borrará esos pecados para siempre, porque está allí para interceder por nosotros. Un día vendrá como rey, y en ese día, mis queridos hermanos, habrá lloro, habrá tristeza, habrá lamento de aquellos que no pudieron transferir sus pecados al santuario y ser perdonados por el único sacerdote o sumo sacerdote eterno. Que Dios nos ayude para que realmente podamos entender esto, pero no solo eso, sino también que podamos predicarlo a los demás. Ahora voy a dar la cita que está en el libro de Mensajes Selectos, página 479, donde claramente la sierva del Señor, si usted tenía alguna duda o algo, ¿no? Si él ha interesado este tema o cree que Melquisedec es una figura enigmática que aparece, desaparece. Bueno, aquí el Espíritu de Profecía, por supuesto, para los adventistas, ¿verdad? Para los que no son adventistas, pues ellos siguen algunos creyendo que Melquisedec es una aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí para nosotros, que creemos que el Espíritu de Profecía es la revelación pues, del Señor, que es el don de profecía, lo importante no es la persona, sino que creemos que el don de profecía está en la iglesia y creemos que en el tiempo del fin, y esto sí lo creen las demás personas, el Espíritu Santo se derramará sobre los niños, sobre los viejos, verán visiones, porque Dios, mi querido hermano, no nos abandonará. Él levantará profetas para guiarnos en el tiempo del fin,
Y eso debemos creerlo porque está en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero aquí dice, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, ¿verdad? Dice en el pasaje de Génesis capítulo número 14. Melquisedec no era Cristo, muy claro, ¿verdad? Sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Así que podemos decir entonces que Melquisedec habló, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. No era Cristo, para que nos quede bien claro. Así que, bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección de la escuela sabática. Esperamos que lo que hemos aprendido aquí lo podamos poner en práctica, que podamos repasar estos pasajes donde está no solamente el sufrimiento del Señor, sino su resurrección, su segunda venida como Rey y Señor, que podamos entender que en este momento todavía está como sumo sacerdote, que tenemos tiempo, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos pedir perdón y el Señor nos perdonará, para que nosotros podamos entender que todas estas profecías estuvieron escritas allí más de 900 años antes que Él viniera, con una forma o con una exactitud impresionante que debería a nosotros hoy llevarnos a arrodillarnos y agradecerle a Dios por tanto amor y por tanta misericordia. Así que les deseo que pasen un feliz día de la preparación, les deseo que pasen un feliz sábado y nos vemos la próxima semana con un repaso más de la lección de la escuela sabática. Que el Señor los bendiga. Déjame tu comentario, alguna pregunta y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.